Hola, muy buenas tardes. En una entrevista más con mi amigo Luis Martínez, un catedrático muy experimentado, consultor y también analista político de aquí de Puebla. Amigo, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No me dejes con la No, mano amigo, extendida. me da mucho gusto saludarte y estar aquí En otro otro sitio, sitio, otro ¿eh? sitio Me encanta. MX. Oye, amigo, primero que nada, presentarte. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has hecho estos últimos años dentro de tu vida profesional? Pues soy un apasionado del periodismo. Te decía yo que aún respeto tanto a las personas periodistas que jamás me voy a asumir como uno. Pero soy un consultor, soy catedrático en periodismo desde hace 12 años ya. 12 años. Me he apasionado por temas de periodismo, periodismo digital, opinión pública, actualmente también en ética de la comunicación. Y bueno, me encanta esto, capacito medios, hago consultoría política, consultoría de comunicación. Digamos, me apasiona todo esto. Sí, digo, ya llevas un recorrido amplio aquí en el entorno poblano, sobre todo en el área metropolitana, y pues has fungido en diversos sectores, tanto el público como el privado, y ya te ha dado como una experiencia, ¿no? Dentro de todos estos años para ya, digamos, tener una madurez en tus opiniones, creo yo, en tu forma de ver la comunicación aquí en Puebla, ¿no? Y en ese sentido, amigo, creo que en estos tiempos, en Puebla sobre todo, hemos visto como avances y también retrocesos en la búsqueda de información desde esta visión periodística, que digo, a lo mejor tú no te asumes como periodista, pero tienes las bases, los fundamentos y das cátedra de la misma actividad profesional. Y yo, como lo percibo como ciudadano, como una persona también de la vida pública, con activismo y con participación política, veo que hay una lucha por la verdad, una lucha por distinguir qué es verdadero, qué no, qué es falso también, una desinformación que cada vez nos ataca con mayor rapidez, con mayor certeza, ¿no? Entonces, como que, ¿tú cómo percibes estos términos, esta cuestión aquí en la vida pública de Puebla? Mira, no solo es el tema de la vida pública de Puebla, yo creo que es un tema mundial, ¿no? Sí. Hoy la comunicación y el periodismo están enfrentando una crisis y un cambio de muchos paradigmas, ¿no? Hoy la desinformación es una emergencia mundial, ¿no? Ya no se puede ni se ejerce el periodismo ni la comunicación como se ejercía hace 50 años. Porque hoy, pues con estos aparatitos Claro. podemos producir demasiado contenido en muy poco tiempo. Cualquier persona puede producir contenido. Hoy, el concepto que hace 20 años hablábamos del periodismo ciudadano, ¿no? De cualquier persona que es capaz de generar información, ¿no? Y que estaba restringido a ciertos canales. Digo, pues tenías que acceder a un medio impreso, tenías que acceder a la radio, tenías que acceder a la televisión. Claro, para ya que hasta tú... por horarios, ¿no? Por ciertos... Y que además para que tu opinión o tu información tuviera un eco, un alcance mayor, pues tenías que acceder a estos espacios, a estos canales de comunicación. Llegan las redes sociales, llega la inmediatez, llega el famoso algoritmo, y entonces tus opiniones tienen un alcance mayor, aunque seas cualquier persona, ¿no? Hoy este video, el simple hecho de que tú y yo estemos grabando esta entrevista, que las personas lo pueden ver, ya es un canal que antes no estaba abierto. Esto tuvo que haber pasado a través de que tú ofrecieras este producto a un medio de comunicación consolidado, que tuviera la señal televisiva o que tuviera el espacio para darte la infraestructura, ¿no? Hoy estás grabando un medio emergente, puede nacer con un celular, ¿no? Sí. Y hoy, entonces, es muy fácil emitir una opinión, emitir un contenido que además tenga un gran alcance. Entonces, cualquiera puede opinar, cualquiera puede informar, lo cual, dices, la humanidad gana, porque hoy ya no es privilegio de unas cuantas familias comunicar o hablar, pero también, como cualquier persona lo puede hacer, también hay dolo en esto. Entonces hay mucha desinformación, mucha opinión sin sustento, ¿no? Y sesgadísima, Sesgadísimo, ¿no? A los intereses, prejuicios. Hoy a nuestros abuelos o a las personas que iniciaron incluso impartiendo o hablando de periodismo, hablaban de ese gran respeto por hacer un periodismo informado. Se asumían personas informadas, se asumían personas con una visión mucho más fuerte. El concepto del periodista o de las personas periodistas era mucho más amplio. Hoy se comunica, hoy prendo mi camarita y hoy estoy en contra de tal persona, ¿no? Hoy me cayó, hoy amanecí y definitivamente me cae muy mal el presidente municipal.
¿Por qué? Hoy la presidenta cometió un grave error en sus diálogos con Trump. ¿Por? ¿Cuál es el sustento? ¿Dónde está el análisis? Sino simplemente porque puedo emitir una opinión, lo hago. No necesariamente esta opinión o esta información está basada en un sustento. Sustentada, ¿no? Entonces, creo que es la mayor crítica que existe actualmente. Ese es un tema, es una emergencia mundial porque todo mundo puede hacerlo. Y además, ojo, no significa que entonces, solo las personas profesionistas que tengan un título en comunicación o en periodismo pueden comunicar, porque tampoco, ¿no? Pero es cierto que solamente las personas que tienen un título en QFB o químicos farmacobélicos están a cargo de una farmacia. Y es cierto que solamente las personas que tienen un título de personal médico puede recetarte o puede decirte qué tomar o no. No porque hoy haya 200 videos de YouTube diciéndote cómo curar un brazo médico, torcido, ¿no? Vas a ser médico. Claro. Pero hoy todo el mundo comunica. Sí. Y entonces, como todo el mundo comunica, como todo el mundo hace periodismo, hay una sobreinformación, hay una infoxicación, ¿no? Y además de esta infoxicación, ese término me gusta. También hay una amplia oferta de contenidos que no son necesariamente reales o tienen la certeza de que tienen una investigación o un análisis a profundidad. Te lo digo porque, bueno, además de otras cosas, yo fundé un observatorio de medios en México. Claro. Me he dedicado a hacer una observación de medios en todo el país, ¿no? Una observación tanto cuantitativa como cualitativa, mixto, ¿no? Tengo, dijera el expresidente López Obrador, bien fildeados a los medios. Sí. Y allí he encontrado, hoy nacen muchos medios. Cada trienio, cada sexenio nacen y nacen medios. Y ya no solo nacen medios, nacen influencers o personas que hablan de política o que dan las noticias, aunque no tengan un medio. Es mucha gente que está haciendo esto. ¿Cómo regulamos o cómo entonces empezamos a tener la capacidad para decir esto es una opinión sustentada, esto es una información verídica, con rigor periodístico, y esto solamente obedece a intereses políticos o comerciales, etcétera? Sí, claro, y lo que vemos con mayor frecuencia, al menos en México y en Puebla, es de que o se guían por tendencias ideológicas, económicas, ¿no? Y pues en la clase política, pues a favor del gobierno en turno, ¿no? Sea del color que sea, ¿no? Y amigo, en este sentido que comentabas, que me llama mucho la atención, 2 puntos, que es sobre este acceso que nosotros literalmente todos tenemos la posibilidad de comunicar. De cierta manera se democratiza ese factor. Sin embargo, también creo que el otro punto que también tocaste sobre el algoritmo, se democratiza, pero el algoritmo también está, digamos, sujeto a un oligopolio de empresas que controlan ese mercado, ¿no? Ante eso, nosotros, ¿cómo respondemos? Nosotros, digamos, como ciudadanía, ¿cómo podemos, digamos, buscar una contención? Porque, por ejemplo, yo creo que mi algoritmo no va a ser el mismo que el tuyo, ¿no? Porque tenemos edades diferentes, intereses diferentes, a lo mejor afinidades políticas diferentes, en este caso en el ámbito público, ¿no? O de la vida pública política, a ti te gusta el verde y a mí el rojo, ¿no? En ese sentido, amigo, ¿cómo construir nosotros o más bien cómo escaparnos de estas redes del algoritmo que a lo mejor nos compenetran en estas burbujas, ¿no? O en estas cámaras de eco? Ay, de entrada, creo que como muchas cosas que están pasando en el mundo es regresar a los básicos, ¿no? Después de que tanta comida chatarra nos hizo daño, regresamos a la comida orgánica, ¿no? Claro, después, ¿no?, de que tanta... Sí. Y nos cuesta el triple. Y nos cuesta el triple, ¿no? Exactamente. La comida orgánica hoy es una alternativa a volver a lo básico después de tanta intoxicación por toda la comida desechable rápida que tenemos. Por otro lado, también empezamos a recurrir a la medicina funcional, la medicina alternativa, a los buenos hábitos médicos, después de atascarnos de medicina, de pastillas, tabletas, jarabes, inyecciones y todo eso, y regresamos a los básicos. En la comunicación también está pasando esto, y en el periodismo creo que también está pasando esto. Hoy, con inteligencia artificial, con algoritmos, con redes sociales, a veces el mejor periodismo o los mejores contenidos son los que se están haciendo fuera de las redes sociales, lo que se está haciendo en las mesas de discusión, lo que se hace en los foros, lo que se hace escrito, lo que se hace en libros, lo que está, esa realidad que estamos retomando otra vez fuera de las redes sociales. Dirías, pero a ver,
pero el mecanismo y hoy el único canal que tenemos para que esta voz sea masiva son las redes sociales. Pero por otro lado, sí tenemos que empezar a hacer otra vez investigación, otra vez análisis desde espacios desconectados, ¿no? Suena raro, pero ese es uno de los caminos que se está dando. ¿Por qué? Porque nos salimos del algoritmo. El periodismo se encuentra ahorita en muchas crisis. Una crisis económica tremenda. Primero porque hoy ya las personas no le pagan a un periódico por anunciarse. Sí. Porque hoy le pagan a un influencer. No, y tampoco se suscriben, ¿no? Y bueno, mucho menos apoyar este proyecto porque creo en la veracidad, no. Mira, ya dejó de existir. ¿Cómo vivían los medios? ¿De qué vivían los medios? El financiamiento finalmente es el todo, ¿no? Sí. El que te concentra en la raíz del problema, el dinero. A ver, los medios hace 50 años ¿de qué vivían? Vivían de publicidad, ¿no? A través de, pues tú le pagabas a Televisa, a Milenio, eso, les pagabas por un anuncio publicitario, ¿no? Y te cobraban muy caro por un anuncio publicitario de televisión. La radio vivía de, pues, venderte, abarroteras o papelerías y todo eso, ¿no? Sí, en el periódico había dos cosas. Anuncios, ¿no? Y tú ya ibas antes. En el periódico había dos cosas. Tú pagabas el periódico, pagabas 10, 12 pesos por un pedazo de periódico, pero además de pagar... que hasta anunciabas tu coche, lo que tu casa. Y anunciabas el aviso clasificado que pagabas por 5 palabras en el Sol de Puebla, el Sol de México, el Heraldo. Tú pagabas por el aviso clasificado y además había anunciantes que ponían su publicidad en la primera plana, en la contraportada del periódico. Incluso políticos, empresas, pagaban desplegados en los periódicos. Es decir, había un mecanismo de monetización muy fuerte en los periódicos en esos tiempos. Pero todo eso llega con las redes sociales. Hoy un hotel, hoy un restaurante, no va a decir, me voy a anunciar en este periódico que todo el mundo lee. No. Hoy un restaurante, un hotel, una universidad se anuncia directamente en sus redes sociales pagándole a estos millonarios, a estos nuevos oligarcas digitales como Mark Zuckerberg, ¿no? Claro, los dueños de las redes sociales. Los dueños de las redes sociales, a ellos son los que les pagas y para que ellos anuncien entre las redes sociales porque es la segmentación, ¿no? Le voy a pagar a un público específicamente segmentado. Entonces, pues ya los periódicos ya no les pagas por ahí. Luego existe otra cosa. Entonces, la publicidad se separó. Sí. A que ya no le pagas a los periódicos directamente por anunciarse. Después está otra cosa que se llama la publicidad programática, que es Google, por ejemplo. Bueno, para que aparezca un anuncio de Google en tu periódico, tú insertas y tienes que tener muy buenos contenidos y tener muchas visitas para que ese anuncio que pone Google en tu periódico, la gente le dé clic y te paguen por ese clic. Eso se le llama la publicidad programática. Pero el algoritmo cambia. Google cambia del algoritmo, con inteligencia artificial cambió el algoritmo. Entonces, si tú antes tenías 1 millón de visitas o monetizabas 1 millón de visitas, ahora tienes 100,000 visitas. Los ingresos de los periódicos se reducen totalmente. Claro. La gente no paga. Tú no pagas 5, 10, 15 pesos por un periódico, como lo hacían nuestros papás, lo hacían nuestros abuelos de pagar 15 pesos. No, hoy, a ver, me estás diciendo que me vas a cobrar 10 pesos por entrar a un periódico, no lo voy a hacer. La gente no tiene el hábito de pagar por información actualmente. Lo que hoy está tiene el hábito de pagar Netflix, tiene el hábito de pagar Disney, pero no tiene de otro tipo. El entretenimiento sí lo paga. Licencias de algunas cosas, pero no te va a pagar un periódico. Entonces los periódicos también tienen esa crisis, porque no tienen de dónde obtener el dinero. Y ya que recurren al financiamiento público. ¿Qué queda? Te puedo decir, en el observatorio tenemos un análisis, el 96% de los medios dependen de dinero público. 96%, es decir, todos dependen de tener un convenio con los gobiernos entrantes, el que sea, de los colores que sean. Claro, ese que el 96% de los medios dependan de dinero público, les hace que sea tan tentador para quienes llevan la comunicación y la estrategia de comunicación de los gobiernos. Es muy tentador que, a ver, si no es conmigo, no es con nadie, yo soy tu único cliente. Entonces, como soy tu único cliente, soy la única persona que puede darte dinero. Es muy tentador para mí, no es una cosa general, pero los gobiernos que digan, ¿sabes qué? Mi política es tan tentador que solamente dependes de mí que, mira, puedes decir esto, no puedes decir esto, puedes decir esto, puedes decir otro. Entonces, en tiempos de una gran libertad de expresión digital, porque hay mucha libertad gracias a las benditas redes sociales, tenemos a medios que tienen autocensura
o intereses económicos, porque su única posibilidad es el financiamiento público. Entonces, pégale a tal, no le pegues a tal. Claro, entonces ahí es donde ya intervienen como estos sesgos generalizados que hemos comentado. Y por ejemplo, también entonces la alternativa para estos medios tradicionales que venimos, digamos, arrastrando desde el siglo pasado, ¿no? Y que han tenido o se han visto forzados a evolucionar, es cambiar a la digitalización de sus pues sí, de sus plataformas, ¿no? Cambiar desde infraestructuras físicas hasta infraestructuras digitales, ¿no? Pero al mismo tiempo también se sujetan, digamos, a estos grandes oligopolios que comentábamos, que son los que mueven los algoritmos, mueven y dictan las reglas, ¿no? Al menos en este lado del continente, ¿no? Entonces, digamos que en rasgos generales, esa libertad que nosotros consideramos desde el individual, ¿no? Desde que nosotros pues, prendemos la camarita y veamos si está sujeta a una serie de normativas, si está sujeta a una estructura superior en donde nosotros formamos parte, digamos, pues sí, de un nicho, de una segmentación en donde nuestra opinión es válida para cierto grupo de personas, pero eso no quiere decir que sea totalmente o que tengan la capacidad de dispersarse para todos los grupos, ¿no? Entonces, sí, a mí me genera mucha controversia este tema, amigo, y creo que es un tema, digamos, del futuro, ¿no? O sea, creo que va a estar en la agenda tanto pública y política en todos los países del mundo, y llama mucho la atención que también los gobiernos se están sumando a esto, ¿no? Hoy vemos la mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum, que de hecho hoy anunció que ya aumentó, ¿no? En sus niveles de streaming, como lo hacía el presidente López Obrador. Ya también otros gobernadores la están retomando, como el gobernador Armenta. Y también están ocupando espacios que antes para el periodismo, para los grandes periódicos del país, pues eran los suyos, ¿no? Entonces también ya le están quitando estos espacios, facultades. ¿Y tú cómo ves estos nuevos, digamos, impulsos de comunicar por parte de los gobiernos? Mira, a ver, los gobiernos tienen su legítimo derecho de comunicar lo que quieran ellos, utilizando sus recursos, pero transparentándolos, que eso es importante. A ver, la mañanera, por ejemplo, cuando el expresidente López Obrador crea la mañanera, el impacto para los medios nacionales fue fuertísimo. Porque históricamente con los anteriores presidentes no existía un canal de comunicación directo entre el presidente, entre la presidencia y las audiencias. Eran los medios, los intermediarios entre lo que decía el presidente y ellos y sus intereses. Entonces, y ahí estaba el negocio, ¿no? Y ahí estaba el negocio, porque es decir, a ver, pues claro, Televisa le pasaba, ¿no?, la factura a presidencia por decir, mira, voy a anunciar tu programa. Eso te cuesta tanto. Pero no solo el impacto que tuvo, porque sí, económicamente, pues él ya hace su propio espacio, ¿no? El presidente López Obrador creó su mañanera y creó su propio espacio. Pero además, bueno, por las condiciones específicas de su llegada al poder y del personaje que representaba, él marcaba una agenda política, sí, claro, desde las mañaneras. Y el marcar esa agenda política, lo que también generaba es que llegó a tener más visitas, que ese es un tema, a ver. Cuando la mañana empieza a salir a las 7, 8 de la mañana, tenía una barra programática y entonces la mañanera empezó a desplazar a medios de comunicación formales, a noticieros formales, los empezó a desplazar y la gente empezó a conectarse a la mañanera. En su mismo campo, ya la información. Medios consolidados en digital, o sea, yo me acuerdo que Aristegui Noticias, por ejemplo, empezó a disminuir, otros crecieron, ¿no? Como Sin Embargo, o sea... Crecen, pero sí, tuvieron que retomar la mañanera. Claro, todo era a través de... La mañanera incluso hizo un cambio de paradigma en la cobertura de los medios de comunicación, porque hoy por hoy, y al final del sexenio del expresidente López Obrador, absolutamente todos los medios tuvieron que destinar a una persona que se conectara a ver la mañanera, sí, para hablar de lo que pasaba. Radio, televisión ya tenía que tener los cortes inmediatos de lo que decía el presidente, de lo que dice hoy la presidenta. Radio hoy tiene que tener... Hay cortes en todas las radiodifusoras. Escucha cualquier medio de comunicación, cualquier noticiero matutino, y lo pasan. Un corte de lo que la presidenta dijo en la mañanera. Es decir, ese cambio de paradigma impulsado desde el gobierno, claro que fue muy benéfico para el gobierno, porque el gobierno, te diría sin gastar un peso, pero sí, claro, invirtió en cámaras, invirtió en espacio, lo que sea, pero ya no invirtió en convenios. Sí, creo que sale como en 100,000 pesos diarios, pero imagínate, o sea, no pero el impacto que tiene, claro, el impacto que tiene comunica. Por eso, el gran fortalecimiento de los medios públicos
dentro de el gobierno federal de 2018, ¿no? Sí. Por eso, al fortalecerse todos los medios públicos, empieza a haber esta información o este contrapeso de información de los gobiernos. Ahora, eso también es responsabilidad. Ojo, o sea, está muy bien que los gobiernos ejerzan su derecho de comunicar, porque no se les puede, no se puede cuestionar que ejerzan su derecho. El asunto es que lo transparenten, porque desde las mañaneras, lo que desde decíamos los espacios, desde ¿no? el principio, ¿no? De por qué estás diciendo esto, dame evidencia de por qué me lo dices. No, esto es negro y si yo creo es azul, ¿no? Y yo te digo que es azul y es azul, ¿no? O sea, creo que sí ha habido ahí un sesgo muy grande entre hasta los gobernadores, que, por ejemplo, a mí me consterna mucho el caso de Rocha Moya, que empieza, ¿no? O sea, tiene una crisis política, empieza con su ejercicio de comunicación y todos hemos visto cómo está la situación de inseguridad en Sinaloa, ¿no? Y él dice que no, y es como si no existiera, ¿no? O sea, como... Mira, Y ahí es donde yo digo, ¿dónde Esos- está el ejercicio transparente de lo que Esos tú son me los estás excesos, diciendo, ¿no? esos son los excesos, porque ese es el gran poder. A ver, sí, el gobierno ejerce su legítimo derecho de comunicar, pero también asume su legítimo derecho de silenciar. Porque, ¿qué pasa? Gobernadores como Rubén Rocha, como lo hizo el propio Cuitláhuac, que cuando sus gobiernos enfrentaban crisis, lo que hacían era limitar estos espacios con la prensa y tú preguntas, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y descalificar a medios de comunicación. Oye, es que este medio está haciendo periodismo. No, es un enemigo del Estado, es un enemigo Sí. público de la ciudadanía. Es que ellos mienten. Rocha Moya. No, es que ese no es el pueblo sí me quiere. Oye, pero están manifestándose en tu contra. No, ese no es el pueblo. Y quienes me critican son medios aliados del sistema. Entonces, lo que tú estás provocando con esto es que estás utilizando los canales oficiales con presupuesto público ahora bajo tu conveniencia política. Esa es otra tentación que implica mucha fortaleza ética por parte de las Claro. quienes llevan la comunicación. Sí. La fortaleza Totalmente, eso es muy valioso. Dale hasta legitimidad, o sea. es un arma de doble Y se filo. construye, poco a poco. Hoy la mañanera tiene un gran poder. Y se pierde al día siguiente también, ¿eh? Exacto. A ver, O sea, se construye poco a poco, pero se pierde en un mira, eso instante. es importante. Como consultor político, y estoy seguro que muchos consultores políticos de esos que son eminencias, muchas veces habrían dicho, el presidente López Obrador no tendría que estar saliendo todos los días a hablar porque se genera sus propias crisis. Sí. Hubo momentos en las mañaneras en las que él era cuestionado y se convertía también en una crisis. No tenía que salir, y salía y salía. Es decir, la mañanera es un gran poder. Para la presidenta Claudia es un gran poder. Pero un día a la presidenta, ahorita por ejemplo con esta crisis que se tiene entre Estados Unidos y México, esta crisis tan Sí, justo ese complicada, punto iba. es en tiempo real. La presidenta tiene que estar resolviendo y además contestando preguntas que a veces pueden ser bien interpretadas, otras veces no, Sí. porque estamos hablando de una figura presidencial que está en medio de una discusión diplomática en donde una mala palabra o una palabra tergiversada en la mañanera puede generar una crisis diplomática en otros escenarios, ¿no? Trump habla Sí, de con hecho, otro órgano que no es la boca, pero ese cuidado que tiene que tener una representatividad presidencial, pues. sí, justamente a ese punto iba, amigo. Creo que igual para ir cerrando, creo que ahorita también vemos este ejercicio de comunicación también directo entre mandatarios, ¿no? Y ahorita el ejemplo más tuitazos. claro ha sido la relación bilateral trilateral en términos de Norteamérica, pero sobre todo entre México y Estados Unidos con Trump y Claudia Sheinbaum. Pensé que ibas a decir trilateral por Ecuador, pero no. No, yo creo que sería de más, ¿no? Hasta mencionarlo. Aunque para ellos parece que ocupamos Eso es muy muchos espacios importante. de su prensa, pero yo creo que para nosotros ni al caso, ¿no? Pero bueno, yo lo que vi, por ejemplo, y analizando ya un poco desde tu punto de vista, la relación y el ejercimiento de esto, digamos, sensibilidad hacia cómo responder, hacia cómo dirigirse hacia la ciudadanía, sobre todo cómo dirigirse hacia un mandatario que se supone que está en términos de condiciones iguales, aunque la relación asimétrica es total. ¿Cómo tú das lectura a las acciones que llegó la presidenta? Es decir, ¿se te hicieron adecuadas? ¿Se te hicieron o respondieron a la coyuntura?
le faltó esto, le faltó lo otro. ¿Tú cómo evaluarías digamos, estas 2 semanas que se han llevado muy intensas? Bueno, amigo, yo solo soy un humilde comunicador, periodista y catedrático. No soy un especialista en políticas internacionales, pero, para empezar, me agrada mucho el tono que tiene Claudia Sheinbaum. Lo he contrastado incluso con qué pasaría si esta segunda crisis diplomática que tenemos con los Estados Unidos hubiera sido en tiempos de López Obrador. Estilos diferentes, porque sí Muy hay diferentes, estilos sí, diferentes. sí. Las mañaneras, el abordaje del problema desde diferentes formas, personalidades. Yo estoy seguro que López Obrador hubiera hecho hora y media de referencias históricas a la relación entre Estados Unidos para decir algo que pudiera amainar un poco el tema o desviarlo. Me parece que Claudia es pragmática y directa. Y casi todo, la comunicación y los mensajes que ha mandado a los Estados Unidos a través de estos conflictos han sido muy contundentes, muy certeros, pero muy pragmáticos. Es decir, no, presidente, el tema nosotros abonamos por una colaboración, por trabajar en conjunto. No nos vamos a subordinar. Es decir, fue muy clara en eso. Dejó muy claro lo que no va a negociar. Pero también dijo, y está en la mano, y nosotros mismos ya hemos invitado a que se sienten las mejores personas de ambos países para resolver el problema del tráfico de fentanilo. Y el tema de los narcotraficantes, del narcotráfico, es un tema histórico, en el que ustedes también tienen responsabilidad por el tráfico de armas. Claro. Y en donde ustedes en su casa también tienen responsabilidad con el tráfico interno. Es decir, la presidenta siento que ha sido muy contundente, muy firme, muy seria, muy respetuosa, no se presta al juego ni al dicharacheo. Sí, porque yo creo que hasta Trump y Andrés Manuel hasta se parecen en ese sentido, ¿no? Andrés Manuel era mucho del dicharacheo. Digo, Trump también de Estados Unidos, volver a América grande, una cosa muy simbólica y retórica, ¿no? Jugar con eso. López Obrador es el creador del "me canso ganso". Es el creador de muchas frases que se quedaron en la cultura mexicana, ¿no? Desde su gestión, pero que representaban, sí, una forma de pensamiento de él y la forma en la que implicó su ejercicio de gobierno, en contraste con Sheinbaum, que no va a hacerte una frase que va a estar en una playera. Sí, te va a dar un mensaje directo, contundente, y me ha parecido que además ha sido moderada y con un gran talante. O sea, me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido un talante para enfrentar una crisis que, a ver, como tú lo dices, es totalmente asimétrica. No tenemos el conjunto no tenemos las condiciones ni herramientas sociales, recursos, históricas, políticas y todo que los Estados Unidos. Sí. Es una relación muy asimétrica. Y me parece que la presidenta ha tenido el talante, la frente en alto y sobre todo la claridad para dar un mensaje muy específico en esta relación bilateral. Las implicaciones, los aranceles, la lucha contra el narcotráfico, la inequidad, el fenómeno, la terrible crisis de migración que se nos está avecinando, claro. Es una crisis humanitaria la que se nos avecina, pues son condiciones del entorno que nuestro gobierno y nuestra sociedad tendrá que enfrentar, más allá de los dichos de la presidenta. Sí, amigo, creo que sí estamos en tiempos muy importantes para todos. Creo que también estos ejercicios de comunicación, ¿no? Y saber un poquito más de cómo se manejan esto, aunque para nosotros es ya cosa de todos los días y nada más, como tú dices, agarramos nuestros teléfonos celulares y mensajeamos y todos, pues hay un entramado sumamente complejo, ¿no? Y es importante entenderlo y pues saber, ¿no? También cómo es utilizado desde la visión del sector público y de nuestros representantes, ¿no? Como tal. Pues, amigos, ha sido un gusto platicar contigo. ¿Algo que quieras decir a la audiencia de otro sitio? ¿Tus redes sociales? No, bueno, me encuentran en X, Luis Martín X. Me pueden encontrar también ya en colaboraciones y artículos en otro sitio. Aplaudo y quiero reconocerles el gran esfuerzo que están haciendo. Como profesor de periodismo, créanme que cuando yo veo jóvenes haciendo periodismo, cuando yo les invito, hagan periodismo, involúcrense, hagan contenidos, pero gente informada. ¿Por qué? Porque, y con esto quiero cerrar, muchos medios están
construidos por las mismas prácticas. Reporteros que vienen de trabajar en medios grandes, que cuando ya tienen la madurez e incluso el capital para crear sus propios medios, crean nuevos medios con las mismas prácticas y los mismos vicios de los medios de siempre. Cuando personas de la calle, personas ciudadanas, jóvenes, universitarios, deciden lanzar un proyecto y arman algo, esto es genuino, porque es periodismo ciudadano genuino. Entonces yo aplaudo mucho a otro sitio, les doy verdaderamente muchos años de vida. Yo espero creo que lo van a hacer muy bien. Además sé y estoy muy claro que hay mucho talento aquí. Entonces nada, también darles mi reconocimiento público, porque creo que es un gran esfuerzo del que espero sean muchos años más. Pues como siempre, tú siempre has sido bienvenido. Muchísimas gracias también por tu apoyo y por tus palabras. Y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo estás, amigo? Amigo.